Familia, buenos días. Qué rico poder estar nuevamente en este espacio juntos, meditando la palabra de Dios y consagrando este mes de julio al Señor. Bueno, quisiera continuar un tema que veníamos trabajando como parte de la visión del año, acerca de la labor de algunos padres en la Biblia como intercesores. Un tema que trabajé, les contaba con los jóvenes en, en los congresos que tuvimos, eh, familiares, en diferentes espacios, pero que es necesario nosotros como adultos pues sigamos reflexionando de cómo, meditando un poco también en lo que estudiábamos ayer, como soldados, como nos dice la Biblia que somos soldados, que tenemos una armadura que se nos ha entregado y una armadura que se nos ha entregado para ser conquistadores y no conquistados, ¿sí? Conquistadores de nuestros enemigos. Y el Señor en Génesis 22:16 le dijo a Abraham eso, le dijo lo siguiente: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Bueno, a mí me impacta mucho este pasaje, porque este pasaje nos dice, nos presenta a Abraham como aquel padre obediente que por su obediencia recibió un regalo, y es que sus descendientes conquistarían a sus enemigos, conquistarían las ciudades de sus enemigos. Bueno, nosotros como descendientes de Abraham, dice la Biblia que somos, pues somos también esos conquistadores de nuestros enemigos y tenemos el deber de criar conquistadores, ¿sí? ¿Y conquistadores de qué estudiábamos aquella vez? Bueno, conquistadores de los enemigos que nos presenta la palabra de Dios. Estoy aquí retomando un poquito, retomando aquello que estudiábamos, por ejemplo, con Job y sus hijos. ¿Sí? Recuerden que alcanzamos a estudiar cómo en la historia, en el libro de Job, en la Biblia, se nos aparece un enemigo que se llama Satanás y que aparece por ahí rondando la familia de Job. Recordemos, eso está en el capítulo 1. Hablábamos un poquito de ese enemigo que nos presenta la Biblia, un enemigo que es real. Sí, hay un mundo espiritual que nosotros no podemos negar. Hablábamos del que usted tiene que ser consciente y del que usted tiene que hacer consciente a sus hijos. Y que si nosotros no nos acercamos a Dios, que si nosotros no nos dejamos guiar por Dios, bueno, este enemigo se va a aprovechar de nosotros y se va a aprovechar de nuestros hijos. Si no hay vida espiritual en usted, si no hay vida espiritual en sus hijos, pues al igual que en Job, el enemigo rondará nuestra familia y se aprovechará. Y por eso hablábamos aquella vez que no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia en tener vida espiritual en nuestro hogar. En nuestro hogar se tiene que orar, se tiene que alabar al Señor, se tiene que estudiar la Biblia. Es un no negociable para nuestra familia. En nuestra casa debe haber un ambiente espiritual que, que proteja, ¿sí?, a nuestra familia. Bueno, hoy vamos a estudiar otro enemigo que nos habla la palabra de Dios y es nuestra propia carne. Y lo vamos a estudiar en la vida de los hijos de Eli. ¿Qué es nuestra propia carne? Nuestra propia carne es nuestra propia manera de hacer las cosas.
que se distancia de la palabra de Dios. Y estudiamos un poco acerca de los hijos de Elí. Dice la Biblia en 1 Samuel 2:29. Les voy a leer la parte B del 29 y les voy a leer el versículo 13 del capítulo 3. Dice, le está hablando Dios a Elí. Le dice, tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlos. Así que voy a castigar a su familia y nada ni nadie podrá evitarlo, dice la palabra de Dios. Y en 1 Samuel 2:12 y versículo 17, el versículo 12 y 17 de 1 Samuel 2, dice, los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. La palabra del Señor nos muestra aquí a dos hijos que menospreciaron la vida espiritual de su padre. ¿Cómo podemos vivir en este momento nosotros? Podemos estarnos enfrentando a que dentro de nuestro propio hogar se menosprecie la palabra de Dios. Es decir, pues no se lee, no se estudia, no se respeta, no se conoce. ¿Y cuál fue el problema de Elí como padre? El problema de Elí como padre es que los regañó, pero no los corrigió, no les puso límites, no los disciplinó sabiamente. Es decir, él fue, como le digo yo a los papás, un guía turístico, ¿sí? Que les iba mostrando lo que debe ser, lo que no debe ser, pero no se aseguró que ellos hicieran lo que tenían que hacer y no hicieran lo que no debían hacer. El gran pecado de Elí fue que dejó que sus hijos gobernaran. Le dio más importancia a sus hijos que a Dios y dejó que los hijos dirigieran el hogar. Y esa es la reflexión que les invito hagamos también, ¿no? Ya hicimos la reflexión de Job como padre, ¿cierto? Y como es necesario que en esa intercesión no sea solo por nuestros hijos, sino con nuestros hijos. Sí, debemos llevar a nuestros hijos a tener vida espiritual, porque nosotros no vamos a poder pelear contra el enemigo por ellos, ¿sí? Esa es una batalla que también ellos tienen que aprender a pelear y que es una batalla que está ganada, solo que hay que pelearla. Pero reflexionemos también a través de la historia de Elí y de sus hijos, que nosotros tenemos que aprender a vencer nuestra carne y que para ello es necesario que no nos pase lo de estos hijos que menospreciaron la vida espiritual, menospreciaron hacer un devocional, menospreciaron hacer un ayuno, menospreciaron congregarse, menospreciaron ir a una vigilia, menospreciaron ir a un congreso, ¿sí? Todas, imagínese Moisés diciéndole al Señor, al monte, no, yo puedo orar aquí, no me pidas subir al monte, no, porque aquel que menosprecia va a ser vencido por su carne. Pero también meditemos en la labor que tenemos como padres, ¿sí? Cuánto regañamos y regañamos, cuánto hablamos, amenazamos, pero realmente en nuestra casa se hace lo que los hijos quieren y no lo que Dios quiere. Y no puede ser así. Si usted necesita ayuda, pídala, pero no permita que en su casa gobierne sus hijos.
y no Dios, porque eso no lo va a llevar por ningún buen camino. La familia, toda, dice aquí muy claramente. Dice, ¿cómo dice? Dice, así que voy a castigar a su familia y nadie podrá evitarlo, ¿no? Nosotros tenemos que hacer esa labor intercesora, pero también meditemos hoy en un padre como Lot para hablar de nuestro tercer enemigo, que es el mundo, que también tenemos que vencer y enseñarle a nuestros hijos a conquistar el mundo representado en la cultura, en aquella cultura que va en contravía de los principios que están en la Biblia. ¿Sí? Es necesario que nosotros hagamos esa reflexión con ellos. En los tiempos de Lot estudiábamos, había un mundo que ignoraba a Dios y no tenía límites. Cada uno hacía lo que quería. Se parece un poco a lo que estamos viviendo hoy. Y Lot, pues, fue un hombre que se dejó influenciar por el mundo que lo rodeaba. Se dejó influenciar por el mundo que lo rodeaba. Dejó que el mundo que rodeaba a sus hijos los influenciara y los alejara totalmente de Dios. No influenció a sus hijos. Sus hijos crecieron sin temor de Dios. Nos muestra la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 2 de Pedro 2, del 6 al 8. Tiempo después Dios condenó las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que le sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Este era Lot, un hombre bueno, un hombre aterrado de lo que veía, como podemos estar nosotros. Pero hemos venido estudiando que, aunque eso era cierto, también lo era, que Lot no corrió la milla extra para influenciar a sus hijos, para que sus hijos no siguieran ese camino perverso que recorrían los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Sí? Vemos en ellos una generación que se perpetuó, aunque Lot y sus hijos fueron rescatados, ¿sí? Y Sodoma fue destruida. Esas hijas se trajeron a Sodoma y a Gomorra en su corazón y la perpetuaron, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender que un padre puede ser muy bueno, pero un padre que no corre la milla extra en amar a sus hijos con ternura, pero amar a sus hijos también enseñándoles principios y límites, enseñándoles temor de Dios. Un padre que ama a sus hijos también disciplinándolos con sabiduría, pues va a ser un padre que también va a terminar perdiendo a sus hijos en Sodoma y Gomorra, como nos puede pasar a nosotros. Y esa no es la vida que Dios tiene para nosotros. Leíamos al principio que Dios le dijo a Abraham, porque tú fuiste obediente, yo voy a hacer que tus descendencias sean conquistadores. La descendencia que estudiamos en el capítulo 1 y 2 de Job no fueron conquistadores. La descendencia de Elí no fueron conquistadores. La descendencia de Lot no fueron conquistadores.
esa no puede ser nuestra historia. Esa definitivamente no puede ser nuestra historia. Yo les animo que nosotros tomemos la decisión que tomó Abraham de ser obedientes. Y Abraham fue un hombre imperfecto, claro que sí, como lo somos todos nosotros. Pero Abraham fue un hombre, un padre con temor de Dios. Fue un hombre que se dispuso a vivir un proceso de madurez. Fue un padre que aprendió a confiar en Dios y se dejó dirigir por Dios y no por su hijo. Un padre que amaba profundamente a su hijo, indudablemente, pero no más que a Dios. Y él tuvo que demostrarlo. Sí, recordemos aquella prueba de fe que él tiene que vivir cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo. Y él estuvo dispuesto a hacerlo. Y miren lo que nos dice Hebreos 11 del 17 al 19. Abraham confió en Dios cuando Dios quiso probar si él le obedecería o no. Por eso Abraham tomó a su hijo Isaac para ofrecerlo como sacrificio. No le importó que fuera su único hijo, ni que Dios le hubiera prometido que por medio de Isaac tendría muchos descendientes. Abraham sabía que Dios tiene poder para hacer que los muertos vuelvan a vivir. Esa confianza hizo que Abraham no tuviera que matar a su hijo y fue como si Isaac hubiera vuelto a vivir. Miren qué lindo. Aquí nos resalta, Abraham confió en Dios. El Señor me está pidiendo esto. El Señor, yo no puedo entenderlo en este momento, pero el Señor me lo está pidiendo. Claro, el Señor no lo iba a permitir que lo sacrificara porque al Señor no le gustan los sacrificios humanos. Indudablemente, eso lo sabemos porque la misma Biblia nos lo dice. Pero Dios estaba probando su fe. Y ese hijo era un adolescente ya. Isaac era un adolescente. Isaac pudo haber ofrecido resistencia, pero no lo hizo. O no lo suficiente, pienso yo. Isaac también confió en su padre, confió en Abraham. Porque un padre que confía en Dios levanta hijos que aprenden a confiar en Él como padre, como madre, ¿sí? A veces los padres tenemos que hacer cosas que no le agradan a nuestros hijos, que es más que nuestros hijos no pueden entender por su mente limitada, por su cerebro todavía no desarrollado. Yo le hago esa pregunta. ¿Está usted viviendo situaciones con sus hijos que a ellos no les gusta y que ellos no pueden entender? Tranquilo, eso es normal. Eso es normal. Eso hace parte de lo que tenemos que vivir los padres que confiamos en Dios. Esto fue lo que hizo Abraham. Abraham no fue una persona perfecta, se lo repito, pero Abraham sí fue un padre que aprendió a confiar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se cumple. Le guste o no le guste a mi hijo, lo entienda o no lo entienda yo, sea cómodo o no lo sea, pero la palabra de Dios se cumple. Y esa obediencia de Abraham hizo de él y de sus hijos conquistadores sobre sus enemigos. Ese es el mejor legado que usted le puede dar a sus hijos. Yo quisiera que meditáramos en esa labor de Abraham, que meditáramos en esa actitud de Isaac, porque indudablemente pues Isaac
fue un hijo que se dejó guiar por su padre. Isaac fue un hijo que estuvo dispuesto a perderlo todo, pero confió en su padre, que le estaba quitando todo, pero él confió. Isaac confió en el Dios que confiaba a su padre y terminó ganándolo todo. Eso tenemos que ser nosotros. Tenemos que aprender a tener esa actitud de Isaac, de confiar en nuestro Padre, de confiar absolutamente en la palabra de Dios. Y eso hará de nosotros esos conquistadores sobre el mundo, el demonio y la carne, como dice la Biblia. ¿Qué hace usted de usted un conquistador o un conquistado? ¿Su confianza o su desconfianza del Señor? Dice Romanos 8:37, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Yo no sé qué padres tuvo usted. Quizá tuvimos padres como Job, como Elí o como Abraham. Todos tuvimos padres diferentes. Pero lo que todos nosotros tenemos en común es Jesucristo. Y dice aquí en este pasaje que acabamos de leer que en Jesucristo nuestra victoria es absoluta. Su victoria sobre este mundo, sobre las corrientes de este mundo, su victoria sobre el enemigo, su victoria sobre su propia carne. Esa victoria es absoluta, pero se requiere confianza en Dios para poder vivir la vida de obediencia que nos hará conquistadores. Bueno, familia, les invito a que durante el día estemos meditando en esto. No quería dejar este tema sin culminarlo. Para mí ha sido muy importante en esta visión del año, en esta visión tan hermosa de la intercesión, comprender todo esto, ¿no? En nuestra labor como intercesores, ¿cierto? El enseñarle a las futuras generaciones a vencer esos enemigos que yo llamo invisibles, ¿sí? Esos enemigos que no podemos ver, pero que están ahí y que se nos fueron dadas las armas para vencerlos, como nos decía ayer mi esposo. Las armas se nos dieron, las herramientas se nos dieron, la armadura se nos entregó. Hay que usarla, hay que usarla. Y cuando la usamos, pues seremos, como nos lo dice la Biblia, más que vencedores, victoriosos en Cristo Jesús. Bueno, vamos a orar y a entregarle este mes al Señor. Padre, gracias. Gracias por darnos la alegría de ser tus hijos. Por darnos la alegría, Señor, de pertenecer a la familia de Dios. Y aunque tuvimos padres quizás que no nos enseñaron de pronto, que no nos corrigieron, que no conocían, Señor, tu palabra, te tenemos a ti, Señor. Tú llegaste a nuestra vida para hacernos más que vencedores. Y yo te doy gracias por eso. Yo te doy gracias, Señor, por cada uno de los padres que hoy están reflexionando sobre todo esto, Señor. Yo te ruego que no nos pase lo de Job, que nos quedemos elevando oraciones por nuestros hijos, pero quizá nos quedemos cortos en orar con ellos, en estudiar la Biblia con ellos, en sentarnos a la mesa para instruirlos, Señor. Que no nos pase lo de Elí, Señor. Que nos quedamos en la cantaleta
pero no hubo límites y disciplinas. Y dejamos que en nuestra casa se menospreciara la vida espiritual. No permitas que nos pase, Señor, lo que le pasó a Lot, que no formó temor de Dios en sus hijos y permitió que la cultura transformara tus valores y tus principios, Señor. Tampoco permitas que nosotros seamos esos hijos que tuvieron un padre con temor de Dios, porque todos esos hijos tuvieron un padre con temor de Dios. Lot fue un hombre con temor de Dios, Elí, Job, pero ellos no supieron aprovechar ese regalo. No dejes que nosotros seamos esos hijos que no aprovechamos esa nueva vida en Cristo que hemos recibido. Ayúdanos, Señor. Igualmente te ruego que hagas de nosotros esa descendencia como la de Abraham, una descendencia de vencedores. Enséñanos a obedecer como Él te obedeció, a confiar como Él confió en tu palabra, a ser esos hijos como Isaac que confían en su Padre. Te lo pido, Señor. Enséñanos, Señor, a vivir una vida de confianza absoluta en ti, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, por este mes que ponemos en tus manos. Y yo te ruego que traigas bendición sobreabundante en nuestras familias, en cada uno de nuestros discípulos, Señor, de nuestro ministerio en Dallas, en Houston, en The Woodlands, en el Ministerio de la Hacienda, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros en este mes. Trae tu misericordia, tu provisión y tu bendición. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret con acción de gracia. Amén. Bueno, familia, Dios los bendiga y nos vemos mañana.